Ahora venimos con, a propósito del Bicentenario, tareas y retos del General Santander, parte 3. Es una columna a cargo del doctor Miguel Ángel Urrego Ardila, doctor en Historia del Colegio de México y de la Universidad de Puerto Rico, docente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán en Morelia, México. Buenos días a los amigos de Renovación Magisterial y al programa Encuentros Pedagógicos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de programas en torno al Bicentenario, comentando un tema que hemos señalado como una de las tareas más importantes del General Santander y todo el grupo que encabezó el proyecto de la República de Colombia. Lo primero que debieron hacer quienes estaban dirigiendo el proceso de independencia fue lograr el reconocimiento internacional. Hay que explicar antes que en esta coyuntura era muy complejo lograr ese reconocimiento, por una parte porque habían procesos de pugna muy fuerte entre las grandes potencias, entre las potencias imperiales, y por otra parte era un proceso muy joven, muy nuevo en el mundo. Ustedes seguramente lo sabrán, los procesos de conformación de las naciones en Europa fue relativamente tardío. Hubo un primer caso con la Revolución Francesa, pero las demás naciones tardaron varias décadas en lograr la conformación de la nación. Italia, por ejemplo, y Alemania solamente lograron constituir la nación en términos muy similares a los que conocemos hoy día, solamente a finales del siglo XIX, con procesos de reunificación y con procesos de centralización. Entonces, lo que estaban haciendo en estas tierras, Simón Bolívar, Santander, etcétera, los demás dirigentes, era un proceso muy nuevo en el mundo. Crear una nación, crear una república era relativamente nuevo y había pocas experiencias. Estaba la experiencia estadounidense, la experiencia francesa, pero más allá eran muy pocas los ejemplos con los que se podían contar en aquel entonces. Y por otra parte, había unas pugnas muy fuertes entre los imperios para lograr el control territorial, y por eso había cierta reticencia a que se reconociera a plenitud la independencia. Entonces, la tarea que se trazaron quienes dirigían la República de Colombia era lograr un escenario internacional favorable a la conformación de la nación. Esto pasó por varios requisitos. El primero de ellos era demostrarle al mundo que había orden, y ese orden era pensado como ausencia de conflicto, es decir, que no se trataba de una zona bajo conflicto, bajo guerras, sino que era una zona que se podía desenvolver pacíficamente. La segunda circunstancia, el segundo requisito era demostrarle al mundo que habían instituciones. Por eso, aunque no había culminado la guerra de independencia, se pensó en crear una nueva constitución y unas nuevas instituciones para afianzar el proyecto republicano y de paso demostrarle al mundo que sí habían instituciones fuertes. Y el tercer condición era lograr un cuerpo diplomático, conformar un cuerpo diplomático que tuviese reconocimiento por parte de naciones como Inglaterra o Estados Unidos, etc. Entonces, por eso fue tan complejo el reconocimiento de la independencia de la República de Colombia, y por eso fue tan lento el proceso de negociación con las grandes potencias. Más adelante volveremos sobre algunos de estos temas para seguir explicando la importancia de la Constitución de la República de Colombia. Buenos días.